Salus quae in Christu est, et pax unitatis et caritatis eius sit vobiscum. Hoy hablaremos sobre si la Iglesia Ortodoxa cree en el pecado original, y de paso refutar el axioma modernista de que la Iglesia Ortodoxa rechaza la definición clásica de la doctrina del pecado original. Pero para empezar, ¿qué es el pecado original? Partamos primero de una definición, y la definición que usaré será la de la confesión de Pedro Móguila, la cual es una confesión vinculante y doctrinal para todo el mundo ortodoxo. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es la transgresión de la ley de Dios, que le fue dada a Adán, el padre de todos los hombres. En estas palabras, del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este pecado original se extiende por toda la naturaleza humana, puesto que todos estábamos entonces contenidos en Adán. Por tanto, por un Adán el pecado pasó a todos nosotros, y con esta mancha fuimos concebidos y nacemos como nos enseña la Escritura. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este pecado hereditario no puede ser erradicado ni abolido por ningún arrepentimiento, sino solo por la gracia de Dios mediante la obra de redención, obra de nuestro Señor Jesucristo al tomar sobre él nuestra carne y derramar su sangre preciosa, y esto se hace en el misterio del santo bautismo. Y cualquiera que no participe de él permanecerá sin ser absuelto de su pecado, y continuará en su culpa y estará sujeto al castigo eterno de la ira divina. Como se dice, de cierto digo a vosotros que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora que tenemos definido qué es el pecado original, para la Iglesia Ortodoxa podría coger y cerrar el vídeo, pero como sé que por redes ha habido ortodoxos que tienen a colación una supuesta diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y esta supuesta diferencia vendía entre dos términos, pecado original y pecado ancestral, en el cual según estas personas dirían que la Iglesia queda en el segundo término, en el cual no hay ningún tipo de culpabilidad entre Adán y sus descendientes, y uno de los teólogos que elaboraron esta falsa dicotomía, y que cuyo nombre no quiero acordarme, diría incluso que todos los seres humanos nacemos igual que Adán en el paraíso, y que cuando cometemos nuestro primer pecado tenemos nuestro propio pecado original, y que la única consecuencia del pecado de Adán es que podemos ser corruptibles. El pecado original, pues, sería todo lo contrario. Ahora que he sacado mi definición del pecado original del metropolitano San Pedro Móguila de Kiev, de bendita memoria, me preguntaréis, ¿por qué existen estas personas que se desvían de esta confesión? Y eso es debido a lo que diría el archimandrita Rafael Karelin, es porque han caído en el modernismo. Y como él mismo definiría qué es el modernismo significa un fenómeno nuevo, moderno, puede manifestarse en el arte, la literatura y también en la religión. Nos interesa el problema del modernismo en la vida eclesiástica. Representa una ruptura con los valores, conceptos y normas tradicionales, causada por la secularización de la conciencia humana y el cambio en las orientaciones morales. En un futuro vídeo me centraré más sobre el modernismo. Solamente diré una cosa más, y es que una de las marcas del modernismo, según el mismo archimandrita Rafael, es la negación del pecado original. Los modernistas niegan la transmisión del pecado de Adán a sus descendientes. Ya hemos hablado de las definiciones de pecado original y ancestral. Para aclarar, tanto original como ancestral son sinónimos. Pecado original viene del latín peccatum originale y pecado ancestral del griego propatorica martia. Es decir, confrontar ambos términos cae en falacia de falso dilema. Ahora que hemos resuelto esto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la opinión de los padres de la Iglesia? A partir de ahora dejaré citas de santos, tanto orientales como occidentales, tanto antes como después del gran cisma, y lo leéis con calma. Comencemos pues por los padres occidentales. Ahora procederé a citar a padres orientales. Ahora procederé a citar a santos post-cisma.
Después de tanta cita de santos y santos padres de la Iglesia, doy por terminada esta parte. Ahora procederé a citar a los concilios, ya que el testimonio de los concilios ecuménicos nos ayudará a esclarecer todo esto. En la Iglesia Ortodoxa reconocemos 7 concilios ecuménicos, pero en medio del quinto y el sexto existe el concilio quintisexto, o también llamado Tulo. Este concilio fue convocado por el emperador Justiniano II en el año 692 en el Palacio Imperial de Tulo. Este concilio fue convocado para darle a los concilios segundo y tercero de Constantinopla una serie de cánones, los cuales habían omitido redactar cánones disciplinarios. Y uno de los cánones, el canon 2, dice: también aprobamos todos los demás cánones sagrados establecidos por nuestros santos y benditos padres, a saber, los 318 padres portadores de Dios reunidos en Nicea, los padres en Ancira, etcétera, etcétera, asimismo el concilio de los padres en Sárdica, así como en Cartago. Y aquí tenemos algo interesante. ¿Qué es esto de asimismo el concilio de los padres en Cartago? Lo que hace este canon es elevar, como ya hicieron concilios ecuménicos anteriores, elevar los concilios locales al rango de ecuménicos. Y este concilio de Cartago no es simplemente un solo concilio, sino que es todo el código canónico africano, el cual recoge desde el concilio de Cartago del 348 hasta el 419, en los cuales se acoge y acepta el canon 77 del concilio de Cartago del año 419. Y en el código africano, el cual se puede consultar en el Pidalión de San Nicodemo de la Santa Montaña, tenemos el canon 124. Muy bien, ya he terminado de exponer lo que dicen los padres de la Iglesia, los concilios y en base a estos la misma escritura. Solamente haré un argumento más para demostrar que la Iglesia Ortodoxa queda en el pecado original, y es apelar a la historia y ver que en ninguna polémica que hubo entre Oriente y Occidente desde 1054 se discutió el tema del pecado original. San Focio Magno, San Marcos de Éfeso, San Genadio Escolario, etc., ninguno reivindicó que hubiese diferencias entre la comprensión del pecado original barra ancestral entre el occidente latino y el oriente griego. Es más, en las polémicas tanto latinas como griegas, en las cuales en ambos bandos había tonterías para acusar al otro de X o Y, como cuando el cardenal Humberto acusaba a Oriente de eliminar del credo el filioque, o en nuestro caso que el patriarca Miguel Celulario dijese que el que los sacerdotes latinos no llevasen barba era porque eran judaizantes. Con esto evidencio que tal diferencia no existía en el siglo XI ni antes ni después, porque si hubiese existido, los polemistas de ambos bandos, tanto ortodoxos como católicos, lo habrían explotado al máximo para desacreditar al otro. Y con esto termino el vídeo de hoy. Ya ha quedado demostrado por fuentes patrísticas y conciliares que el pecado original es no ya solo doctrina de la Iglesia Ortodoxa, sino que hasta afirmaría que está patentada por la Iglesia Ortodoxa. Y llamo a cualquiera que siga defendiendo esta falsa doctrina a que se arrepienta y se someta a lo que ha sido siempre creído en todo momento y en todo lugar. Espero que haya sido de ayuda y deseo que tengan un bendecido día. Que Dios los acompañe. Adiós.